Las palabras no solo describen la realidad. También la transforman y la conforman. Democracia, Memoria, hogar, derecho, intuición. número. En este podcast, cada semana conversamos con un especialista diferente sobre una palabra clave para comprender el mundo. Una semana, Una palabra. A finales del siglo VIII, en la Corasmia, en el Asia Central, en los lindes con las estepas kazajas y cerca del mar de Aral, nació uno de los grandes matemáticos y astrónomos de la historia, Abu Abdallah Muhammad ibn Musa al-Juarizmi. Su apellido, al-Juarizmi, se dice, dio nombre a uno de los procedimientos lógicos y matemáticos por excelencia, el algoritmo. Otros dicen, sin embargo, que algoritmo procede del latín algoritmus y del griego aritmos, número. Al-Juarizmi fue director de la Casa de la Sabiduría en Bagdad, el centro intelectual más importante de la tierra durante la Edad de Oro del Islam, y es considerado uno de los padres del álgebra. Hoy en día queremos llegar a algún lugar y el algoritmo de Waze nos dice qué rutas tomar. O queremos comer fuera y el algoritmo de Maps nos dice qué restaurantes podemos comer. O queremos estudiar algo y el algoritmo de Google nos dice qué universidades podemos estudiar. O queremos encontrar a nuestra pareja perfecta y el algoritmo de Bumble nos dice entre qué personas podría estar. Los algoritmos tienen mayor peso hoy que antaño. Cada vez tomamos más decisiones determinados por esta herramienta lógica matemática. Pero ¿qué es realmente un algoritmo? ¿Para qué sirve? ¿En qué sentido nos determina? ¿Son los algoritmos objetivos? Para tratar de responder a estas y a otras preguntas parecidas en torno a la palabra algoritmo, hoy nos acompaña Silvia Guardati. Silvia Guardati Buemo es maestra en Ciencias en Ingeniería Eléctrica por el CINVESTAV, especializada en algoritmos, estructuras de datos e ingeniería de software. Es autora de numerosos libros de textos, entre los que destacan Estructuras de datos, de la editorial McGraw-Hill, Estructura de datos, algoritmos en C++, editorial Pearson, From Zero to Infinity, Learn to Program in Java, en Amazon, entre otros. Entre otros muchos. Además, es profesora del Departamento Académico de Computación del ITAM desde 1988. Muchas gracias, Silvia, por estar hoy con nosotros. No, al contrario. Gracias por la invitación. Preparando esta entrevista, leí que seguir una receta para hacer un mole podría ser considerado un algoritmo de la vida cotidiana, o que seguir las recomendaciones que sugiere una guía para viajar al Tíbet quizás es un algoritmo aplicado a la vida cotidiana, o que saber cómo me debo lavar las manos y de qué modo para evitar contraer el COVID podría ser considerado un algoritmo de la vida cotidiana. ¿Estoy bien o estoy mal? Es perfecto, así es. En realidad eso es un algoritmo, o sea, es una secuencia de pasos ordenados en los cuales, bueno, obviamente siempre tienes identificada el problema y la entrada del problema, o sea, con qué trabajas, la salida, que es el resultado que esperas, y el algoritmo lo que te da es eso, justamente los pasos que debes seguir, en el orden que los debes seguir para, dada tu entrada, obtener tu salida. Eso puede ser pensado para un ser humano, ¿no? Si yo te doy la receta para hacer un pastel, o para preparar el mole, o para lo que sea, o abstractamente, ¿no? Si lo voy a pensar y diseñar y finalmente implementar para que lo lleve a cabo una computadora, ¿no? Ok, para consolidar esta idea más rupestre, vamos a leer un poema. Okay. Es Instrucciones para cantar de Cortázar. En tu honor. Gracias. Gracias. Empiece por romper los espejos de su casa, deje caer los brazos, mire vagamente la pared, olvídese. Cante una sola nota, escuche por dentro. Si oye, pero esto ocurrirá mucho después,
algo como un paisaje sumido en el miedo, con hogueras entre las piedras, con siluetas semidesnudas en cunclillas. Creo que estará bien encaminado. Y lo mismo si oye un río por donde bajan barcas pintadas de amarillo y negro, si oye el sabor del pan, un tacto de dedos, una sombra de caballo. Después, compre solfeos y un frac, y por favor no cante por la nariz, y deje en paz a Schumann. Nosotros estamos todo el día trabajando, tratando de que nuestra voz no sea nasal, pero a veces lo logramos, a veces no. ¿Es esto también un algoritmo, este poema de Cortázar? Cuando nos está dando instrucciones para aprender a cantar. Sí, lo que pasa es que ese es un poema, ¿no? Okay. Hay demasiado sentimiento y demasiada humanidad inmerso. Es poco cuantificable, poco, ¿no? Preciso, porque hay muchas formas de interpretar cada una de esas instrucciones. Y en todas creo que influye el sentimiento, ¿no? Entonces, digamos, el algoritmo es más con la intención siempre de resolver un problema. Es una forma poética, si quieres, de describirlo, pero bueno, normalmente los ejemplos de la vida diaria se ajustan más a, ¿no? El llegar de aquí a tu casa, ¿no? Que son pasos precisos que exigen cierto orden, porque no puedo empezar diciendo que el paso es abrir la puerta de mi casa, no, primero salir del ITAM, ¿no? O sea, no son solo los pasos, sino el orden. Entonces, digamos, como que el concepto de algoritmo es un poquito más objetivo, menos, muy bien. Menos poético. Entonces tenemos una serie de una meta o un problema, también puede ser una meta, no necesariamente un problema, sí. Unos inputs, unas circunstancias, un proceso ordenado, encaminado a un resultado, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿para qué nos servirían? ¿Para alcanzar nuestras metas de forma más eficiente? Claro, y digamos, lo que garantiza es que si tú diseñaste un algoritmo que realmente alcanza la solución, ese algoritmo lo puede aplicar cualquier otra persona, ¿no? Si estás pensando en personas, o cualquier otra computadora puede ejecutarlo y estás resolviendo el mismo problema muchas veces, ¿no? Y ya tienes como garantizada tu solución. Es decir, si tú ya, ¿no? Ya sea la receta del mole o ya sea un algoritmo súper simple, ¿no? Cómo calculo el promedio de 5 números. Si yo ya hice el algoritmo, está probado, pues para que tú se cuestionan cómo calcular, ¿no? Ya está el algoritmo, ya está implementado, cualquiera lo ejecuta, ¿no? Entonces generalizas. Acabas de decir 2 palabras que me importan mucho. A ver. Acabas de decir, ya está el algoritmo y ya está probado. Es que esa es una... ¿Qué me quieres decir con esas 2 cosas? Porque es súper delicado. Hay muchos algoritmos que uno dice, esto no funciona. No, a ver. ¿Sí? Incluso me adelanté, porque las pruebas es una etapa súper valiosa, súper importante en lo que es todo desarrollo de software, ¿no? ¿En qué consisten para los que no son desarrolladores? Es tratar de demostrar que tu solución es correcta, completa, ¿no? Eficiente, eficaz, o sea, tiene muchos aspectos que tendríamos que cuidar. Que finalmente es lo que tú haces y haces el mole, también quieres probarlo, ¿no? Después que aplicaste la receta de tu abuelita, quieres decir, ¿me salió bien o me salió mal? ¿No? O me faltó, me sobró, y ajustas. Pero regresando al mundo de los algoritmos, que los pensamos para ejecutar a través de una computadora, el diseño del algoritmo es de lo primero que haces, ¿no? O sea, tú analizas el problema, luego diseñas la solución. Como parte de la solución está el algoritmo, no es lo único, pero bueno, está el algoritmo. Ese algoritmo lo debes de probar. Hay diferentes técnicas en las que tú intentas demostrar que para ciertas entradas tu solución siempre es la correcta, ¿no? Y además también prevés los casos en los que podría provocar error. Eso se supone que te anticipas, ¿no? a los posibles errores. Después, si pasa la prueba, ¿no? Si no pasa, corriges. Si pasa la prueba, recién ahora implementas, que es programar. Voy a volver a interrumpir. Sí. ¿Qué quieres decir con que pasa la prueba? Es que en matemáticas yo lo tengo muy claro. Sí. Sí, porque la demostración está bien o está mal.
Pero ¿qué quiere decir con pasa la prueba? ¿Le permites que en vez de llevarte a tu casa, te lleve a la casa del vecino el algoritmo? Es que ahí sí, no, es que ahí entonces, sí depende... ¿cómo haces eso de pasa la prueba? Es que depende ahí sí ya de la naturaleza del problema. Hay problemas en los que tú no aceptas ningún margen de error, ¿no? Hay problemas en los que tal vez por su complejidad dices, ok, hay un margen de error aceptable, ¿no? Incluso hay algoritmos en el área de la inteligencia artificial donde tampoco tú puedes garantizar una respuesta, ¿no? O sea, el algoritmo va como anticipándose y buscando diferentes alternativas de solución, pero tal vez para otra entrada como que elige otra ruta y llega a otra posible solución. Entonces ahí sí nos estamos metiendo más en temas más técnicos, digamos, pero bueno, así en términos generales, el pasar la prueba es que el algoritmo no arroje error para el conjunto de casos de prueba que el diseñador haya planteado, ¿no? Y ahí está la habilidad del ingeniero en anticiparse a la mayor cantidad posible de errores que puedan presentarse, ¿no? Hoy cuando oímos hablar de algoritmo pensamos en Netflix, en YouTube, en Spotify, etcétera, etcétera, ¿no? Como todas estas plataformas nos recomiendan contenidos según algoritmos. Exacto. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo estás explicando? O... Es que, digamos, exactamente cómo funcionan sus algoritmos no sé, pero básicamente lo que hacen muchos de esos algoritmos es como llevar algún registro de tus gustos. Ajá. Y en función de eso va como ponderando y va buscando material parecido a lo que a ti te gustó, ¿no? Que para mi gusto es como muy invasivo, pero eso ya aparte. Justo de esos temas luego me salió una duda. Hay un documental en Netflix que se llama The Social Media Dilemma, muy recomendable. Sí. Y una de las cosas de las que habla son de los buscadores de internet y también YouTube, y las problemáticas que pueden traer. Y como a veces pensamos que si buscamos desde dos dispositivos distintos, la misma información nos va a arrojar las mismas páginas, pero pues esto no siempre pasa, porque justo los algoritmos que van analizando tus búsquedas, tu actividad en el internet, te van dando la información como más adecuada para ti, que ha llevado a gente que busca sobre la esfericidad de la Tierra y encuentra páginas científicas que lo explican bien, y luego otra persona hace la misma búsqueda, pero resulta que había pasado las semanas pasadas investigando teorías de conspiración, lo que quieras, y entonces encuentra más páginas sobre que la Tierra es plana. Y también, por lo menos en el Twitter de Estados Unidos, las noticias falsas se extienden 6 veces más rápido que las verdaderas. Y pues ahora vivimos en este mundo de la posverdad, los otros datos y las fake news, y a mí me interesaría mucho saber si los algoritmos han tenido como un rol que jugar en esta transformación, y si hay algo que se está haciendo actualmente para moderar ese impacto. Mira, yo creo que tocaste un punto que va más allá de los algoritmos. Creo que tocaste el punto de que los responsables no son ni los algoritmos, ni las computadoras, ni las licuadoras, somos las personas, ¿no? Es decir, los algoritmos es algo más que está. Incluso el concepto ni siquiera hay que pensar que es necesariamente siempre para llevarse a cabo con una computadora. O sea, no necesariamente siempre termina en un programa de software, ¿no? O sea, por lo mismo, porque el algoritmo podría ser la receta del mole, ¿no? Entonces, primera aclaración. Pero bueno, si solo pensamos en aquellos algoritmos que los aterrizas en un software, la responsabilidad finalmente es del ser humano, ¿no? O sea, yo ahí sí creo que la ciencia y la tecnología avanza porque trae el gusanito de avanzar, ¿no? Entonces, bueno, así ha evolucionado. Quiere saber más, quiere conocer más, quiere construir más. Y el problema está que después como sociedad no avanzamos a esa misma velocidad para decir sí, pero aquí hay que proteger, o esto no, o esto nos daña de cierta manera, ¿no? Entonces, aquí creo que no es que estamos más, por culpa de los algoritmos, estamos como más sujetos, ¿no? a todo esto que estabas describiendo. Creo que como sociedad, por alguna razón, a todos nos gustó meternos adentro de nuestros celulares y de nuestras cuentas de redes sociales y olvidarnos un poco
de la realidad que tenemos, ¿no? Y preferimos estar con el celular antes que hablar con un amigo o con la pareja. Y eso yo no le echaría la culpa ni a los algoritmos ni a nada, ¿no? O sea, si nosotros no ponemos un alto, pues desde ¿quién? luego. Quizás es el momento ya de conocer un poquito mejor también desde el punto del lado de las matemáticas cómo funciona No, el yo no les voy a algoritmo. explicar cómo ¿No? funciona un algoritmo para Ya. nada, ¿sí? Digo, lo tengo más o menos claro, les voy a decir más o menos los puntos y los Nosotros pasos que ahora yo también, creo nosotros ahora de lo que también. es un algoritmo, y les voy a contar como me gusta, les voy a contar Un un chisme. episodio, un chisme de las matemáticas, Muy bien. maravilloso, ¿sí? Bueno, primero un resumencito rápido, ¿sí? Es decir, los algoritmos tienen un inicio y un fin, ¿sí? Es que todo esto es muy importante para lo que voy a decir después, ¿sí? Luego funcionan en secuencia, es decir, empieza uno y hay una secuencia, es decir, no se puede uno poner los zapatos y después los calcetines. Eso no funciona. Entonces, tiene una secuencia, ¿sí? Luego, las secuencias son muy concretas, ¿no? Es decir, cada paso no es muy grande, pero es muy claro y dice exactamente lo que tiene que hacer, ¿sí? Y los algoritmos en general son abstractos, por lo menos los relacionados a las matemáticas. ¿Qué quieres decir con que son abstractos? Es decir, yo lo que quiero son soluciones de problemas matemáticos que son abstractos, ¿no? Entonces mis algoritmos tienen que ser abstractos, ¿sí? No te dicen, ponle media cucharadita de azúcar. No. No. Te dicen, a este término lo elevas al cuadrado, a este término le haces no sé qué. Bueno, elevar al cuadrado, si quieres te la pongo fácil, ese no es tan abstracto, pero elevas a la 1 entre n, ya se acabó, ¿sí? Ya, te volé. Ay, sí. No, pero bueno, es decir, en ese sentido, ¿sí? Y luego algo que es fundamental en un algoritmo para las matemáticas, para las matemáticas, es que la cantidad de pasos del algoritmo debe de ser finita. Para mí eso es fundamental. Y ahora les voy a contar el problema, ¿sí? Esta historia empezó propiamente en 1852, cuando un alumno de un connotado matemático de Morgan le hizo una pregunta a su profesor. Una pregunta que los cartógrafos daban por hecho que que ya estaba solucionada, ¿no? Es decir, que empíricamente ellos sabían que era verdad. Y la pregunta es la siguiente, ¿sí? Todo mapa, lo voy a poner fácil, todo mapa sobre un plano, ¿sí? Digo, hay otras vertientes sobre una esfera, en fin, etc., ¿sí? Pero todo mapa sobre un plano puede ser coloreado usando únicamente 4 colores, de tal manera que las fronteras de los países separen a los colores, ¿sí? Es decir, que no tenga 2 países colindantes con el mismo color. Ok, es suficiente 4 colores para hacer eso. Los cartógrafos de esa época ya lo sabían, y lo sabían perfectamente. Pero no lo habían demostrado. Él le preguntó a su maestro, ¿matemáticamente me lo puede usted demostrar? Hombre, ¿qué pregunta? Pues vamos a ver. Nada. Y luego, nada. Y nada. Y en 1972, después de 1000 y 1000 intentos, finalmente los matemáticos Appel y Hanken, siguiendo todo lo que se había hecho anteriormente, pero lo pudieron demostrar, y la parte importante no es que lo demostraran, sino cómo lo demostraron. Entonces, número de mapas, hay un número infinito. Ojo, Entonces yo no puedo dar un algoritmo para que me diga cómo colorear los mapas con 4 colores. Porque hay tal número de mapas que no lo puedo meter en la computadora. No puedo armar un algoritmo que sea finito. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Y esa es una parte interesantísima en matemáticas. El número infinito de mapas lo clasificaron y lo redujeron a un número finito de mapas. Eso no lo hace una computadora, eso no lo hace un algoritmo, eso lo hace la mente humana, únicamente. Una vez que tuvieron el número finito de mapas, aplicaron un algoritmo que les dijo, ok, en este caso, lo corrieron. Creo que cuando lo hicieron fue en 1970 y tantos, y usaron aquí lo tengo anotado, unas 1200 horas de 3 computadoras. Eran más lentas en esa época las computadoras, pero de todas maneras, 1200 horas de 3 computadoras es mucho tiempo. Y lo pudieron hacer. Ok, entonces,
Resumo. Un problema matemático de los 4 colores. No es importante aquí el problema, pero sí es de llamar la atención que sea ese problema, ¿sí? De todas las posibilidades, lo reducen a un número finito. Y ahí utilizan una computadora. Y entonces los matemáticos más recalcitrantes dijeron, eso no es válido. ¿Y por qué no es válido? Porque si yo quiero checarlo, me tengo que adentrar a hacer los cálculos que hizo la computadora y yo no sé si la computadora lo hizo realmente bien o no lo hizo realmente bien. Entonces, el punto es que pues, los algoritmos que se les meten a la computadora, muchos matemáticos en matemáticas teóricas, por supuesto muy abstractas, no los aceptan todavía completamente. Muy interesante lo que dices y además tiene que ver con la pregunta que hacía Marina y con otra que yo tengo aquí. Y es que hay cierto movimiento, sobre todo entre algunas mujeres afroamericanas, quizás conoces a Joy Buolamwini, por ejemplo, o a Safiya Noble, que una, por ejemplo, tiene una TED Talk muy famosa en la que demuestra cómo su rostro no es reconocido por la inteligencia artificial. Es afroamericana. Y cuando se pone una máscara que la emblanquece, entonces sí. Y otra escribió un libro que se llama Algoritmos de opresión, en donde justamente se pregunta por qué cuando ella escribía en internet, ahora ya cambió porque lo probé antes de venir, chicas negras, literalmente, pues le enviaba a páginas pornográficas, o cuando escribía Michelle Obama le aparecía el autocompletado mono, o cuestiones autocompletados racistas, claro. ¿no? Que ellas denuncian como eso, ¿no? Como algoritmos de la opresión, ¿no? ¿Qué dirían ustedes al respecto? ¿Cómo se pueden eliminar esos sesgos que tienen algunos algoritmos y que, por ejemplo, nosotros utilizamos día a día cuando buscamos en Google, pues no sé, un restaurante para cenar, ¿no? ¿Puedo? Ok, y luego... Yo ahí regreso a mi pregunta de cuándo está aprobado un algoritmo. Porque esa es la cosa, ¿no? Es decir, ahí está teniendo errores el algoritmo. Entonces y ese es exactamente el punto de los matemáticos que no aceptan esta demostración del problema en los 4 colores. Sí, por eso lo Porque dicen que precisamente el algoritmo, pues, ¿cómo saben que está bien? Ya. A ver, desde la ingeniería. Es que se supone que, digamos, está aceptado que tú no puedes probar exhaustivamente cualquier programa que hagas, ¿no? Porque si lo quisieras probar, tendrías que probarlo con todos los posibles datos. Eso es infinito. No hay otra, ¿no? Entonces, hay una reducción. Ahí es parte de lo que tiene que hacer el ingeniero, elegir todos aquellos casos que sean más significativos, que, digamos, porque son los más frecuentes, por los que en principio presupones que va a caer en un error, etcétera, etcétera. Y es el ingeniero el que debe dar ese paquete de casos de prueba para someter al software. Es seguramente estos buscadores que tienen esa, digamos, implícitamente hay un problema de racismo. Eso no es culpa del algoritmo, ¿estás de acuerdo? Evidentemente. Es culpa de quién lo programó, no hay otra, ¿no? Sí. De quién lo programó y quién lo probó, que muchas veces ni siquiera es el mismo equipo, ¿no? Hay un equipo que desarrolla y un equipo que prueba para justamente garantizar eso. Entonces ahí seguramente ninguno de los dos equipos se preocupó que su algoritmo diera semejantes respuestas, ¿no? Y obviamente ahí caemos en lo mismo, el problema somos nosotros. Hay un tercer ejemplo que me dio un amigo, Adrián, muy querido, y en el que también es impactante. Hay una empresa que la pueden encontrar en internet que se llama Predpol y que lo que hace es ofrecer software que permite predecir crímenes. Seguramente ustedes han visto Minority Report, la película interpretada por Tom Cruise. Pues bueno, esto ya está sucediendo en la realidad. El problema ¿cuál es? Que claro, si tú tienes que empezar a buscar dónde hay crímenes, lo más probable es que busques donde ya los ha habido. Claro. Y entonces estás criminalizando a aquellas personas que o ya los cometieron o que viven cerca de donde se cometieron, y no, por ejemplo, estás buscando entre los criminales de guante blanco, ¿no? Me pareció muy interesante comentarlo también. Bueno, háblanos un poco más de las entrañas de lo que
implica realizar esos algoritmos y de esas... Uno como ingeniero, como ingeniera, se hace esas preguntas éticas, lima esos sesgos, cómo traducir ese infinito a un finito. Ajá. Es que ahí sí depende digamos, el conjunto de problemas que te aboques, porque no es lo mismo el ingeniero que se va a trabajar, no sé, a una institución financiera, ¿no? A quien va a trabajar tal vez para un organismo en el que sí es mucho más el contacto humano, etcétera, ¿no? Entonces, ahí sí depende el problema. Hay problemas que son como muy, muy fríos, muy prácticos, ¿no? O sea, hacer una nómina, pues. Ajá. Haces la nómina, punto. O sea, Okay. que no hay mucho que cuestionarse. Lo que te tienes que cuestionar es, ¿no? Que el cálculo esté bien hecho, que lo que vaya al SAT, etcétera, Ajá. etcétera, ¿no? Pero bueno, no está en manos del desarrollador si el sueldo es bajo o alto, es justo Claro. o injusto, ¿no? Claro. No hemos llegado a eso. Sí. Pero bueno, si estás tal vez eres parte del equipo de Google y estás desarrollando su software, ahí sí tal vez debería participar tu formación ética, ¿no? Como ingeniero y decir, a ver, ¿qué estamos haciendo, no? O frenar cosas, o ahí sí creo que tienes posibilidad de participar para hacer un mundo mejor. Como ¿no? desarrolladora, como ingeniera, como escritora de software, tú eres así, o los ingenieros son como Neo en la película de Matrix, que son capaces de ver la realidad en código, los softwares en código, o sea, pueden ver dónde están esos problemas o esos retos. En general, la gente con mucha experiencia sí. O sea, wow. sí, porque sí, digamos, por empezar, cuando estás viendo el algoritmo, que no necesariamente es código todavía, ajá, te puedes anticipar a problemas, wow. ¿no? Porque ya tu cabeza ya lo está pensando qué va a ir pasando, ¿no? Entonces, eso sí, o sea, y creo que esa es una deformación que tenemos en cada una de nuestras profesiones, ¿no? O sea, cada quien enfoca la situación con su formación y como que te estás anticipando, ¿no? Entonces, en tu área. Tengo una pregunta muy importante al respecto. Por ejemplo, imaginemos que tú tienes un podcast y que estás en la segunda temporada y que se llama Una Palabra. ¿Tú eres capaz de entender los algoritmos de Spotify y utilizarlos a tu favor? Esta pregunta así particularizada puede parecer chistosa, pero en general... vivimos en este mundo donde muchas personas aspiran, por ejemplo, a ser influencers, ¿no? Entonces, si tú conoces cómo funcionan los algoritmos, pues puedes seguramente convertirte en influencer de forma más rápida, ¿no? Sí. O tener más éxito vendiendo tu música o tener más éxito vendiendo tus libros, ¿no? No, seguramente los que manejan ese tipo de plataformas, por supuesto que explotan eso, ¿no? O sea, estoy segura. Y no estoy segura que siempre sea ético, ¿no? El que de alguna manera te aproveches de las debilidades de la gente o de, ¿no?, ciertas flaquezas o... A mí, por ejemplo, en lo personal me parece, ¿no?, ese afán hoy de estar en las redes sociales y, ¿no?, y ser protagonista y que todo el mundo te siga y el like, etcétera. Yo creo que, por supuesto, las redes sociales explotan eso para su propio provecho, pero ahí... ¿no? Yo soy de origen catalano-aragonés y luego se me sale el espíritu empresarial. Estaba pensando que seguramente hay empresarios que a lo que se dedican justamente, o si no está, pues lo armamos aquí rápido, a dar asesorías desde la comunicación y la ingeniería para triunfar seguramente. en redes, ¿no? Aunque lo que tengas que decir y lo que tengas que ofrecer no valga. Entonces, esa es la parte terrible, ¿no? Sí. Porque realmente si te están ayudando a promover algo que vale la pena, adelante. El problema a mí me... Digamos, lo que no me gusta es esa otra parte, ¿no? Que es aprovechar como esas debilidades y lo que te ofrece la tecnología para seguir desarrollando más debilidades y más gente... Hablas de debilidades, adicta, ¿no? Espirituales, interiores... ¿O a qué te refieres con eso? Sí, no. Necesidades. Necesidades, exacto, ¿no? Ese afán a veces de estar en la pantalla, ¿no? Aunque sea la del celular de tus vecinos, o sea, creo que ahí hay algo que como personas nos está diciendo, ¿no? Supongo, Margarita, que es así. A mí me surgió una duda más técnica, pero ¿cuál es la diferencia entre un algoritmo y un código?
Es que el código es lo que sigue, ¿no? O sea, digamos, si lo pienso en términos de desarrollo de software, tú ante un problema lo analizas, y analizar significa tratar de entenderlo, ¿no? Cuáles son tus entradas, cuál es tu salida, cuáles son, ¿no? lo que estás intentando resolver. Luego, haces el diseño de la solución, que en parte son los algoritmos, que son esa secuencia de pasos, pero bueno, también identificas entradas de datos, o sea, en el diseño hay muchos otros elementos, ¿no? Si eso está probado, ¿no? Con algunas técnicas que aplicas en ese nivel, luego ya pasas a la implementación, que ahí sí es cuando generas el código, ¿no? Ya sea que lo vayas a hacer en Java, en Python, lo que tú elijas, ¿no? Bueno, y hay otras herramientas. Y ahí sí ya generas el producto de software, que es el que la computadora puede ejecutar, ¿no? Hasta ahí está, digamos, hasta llegar al nivel del código es para las personas, ¿no? Estás hablando de que lo entienden otras personas. Bueno, estábamos hablando de esta cuestión de estas necesidades interiores que a veces rigen nuestras decisiones, a veces buenas, a veces no tanto. A mí me vino a la cabeza un capítulo de Black Mirror que se titula Nosedive, que fue impactante en su momento, ya salió hace unos años, y en donde se planteaba una sociedad distópica donde para poder, por ejemplo, comprar una casa en determinado barrio, no solo necesitabas el dinero para comprarla, sino que necesitabas un número de likes mínimo está bien. para garantizar que todos los que vivían ahí te quieren. ¿no? Bueno, Margarita, bienvenida. ¿Qué nos dirías sobre algoritmos y psicología? Pensaba en dos cuestiones. Una, que los psicólogos cognitivos hablan de algoritmos cognitivos y que así como las máquinas nos ayudan a muchísimas cosas, que ahí tú me podrás decir, Silvia, que también entender cómo pensamos las personas les ayuda a los diseñadores y programadores. Por ejemplo, hay un algoritmo cognitivo que es la atención selectiva, que parte de la base que el número de estímulos al que tenemos acceso es enorme y no lo podemos procesar todo. Y, por ejemplo, para reconocer una cara, selectivamente ponemos más atención en ciertos aspectos de la cara que en otros, ¿no? Ahora eso lo notamos mucho, perdón que te interrumpa, con las mascarillas, sí, ¿no? Que uno dice, me falta esa otra parte. O que un programa, y me hace mucha gracia, que de repente Google Fotos me pregunta si mis dos hijos son la misma persona, wow, ¿no? No son, pero está aprendiendo porque... también otro tiene que ver con la capacidad de planear, ¿no? De ver cómo le hacen los grandes jefes de empresas, CEOs, que son exitosos, de qué manera hacen lo que se llama metaplaneación. Entonces se me hace muy interesante si es una buena analogía pensar que es un algoritmo. Eso, ¿no? Y por otro lado, las consecuencias que ya hemos estado hablando hoy, que tienen estos algoritmos en nuestra vida, hay bastante consenso que parte de lo que pasa es como te dan más de lo que a ti te gusta y más artículos que piensan como tú piensas, lo que está haciendo es que crea lo que llaman cuartos de eco, ¿no? O sea, piensas que todo el mundo piensa como tú, porque te llega más lo que piensa la gente que piensa como tú. Y esto tiene implicaciones como la polarización en la sociedad, ¿no? Pero me pregunto si no se puede hacer otro algoritmo en que le preguntes a las personas qué tan interesado estás en opiniones diferentes a las tuyas y que entonces eso lo agreguen y entonces a lo mejor te empiezan a mandar de otros. No lo sé. En fin. Yo tengo una pregunta para ti, Margarita. Sí. ¿Tú crees que sería factible pensar en un algoritmo para la felicidad? Algunos sí, pues de hecho. Sí, están en el capítulo 5 de la temporada. Hay un ex ingeniero de Google que se llama Moe Gawat, que escribió un libro que se llama Solve for Happiness, ¿no? Y propone que sí, que se puede. Y básicamente, si recuerdo bien, en esencia, para él la clave es la proporción entre las expectativas y lo que se tiene, y que hay que bajarle a las expectativas y que por ahí va el camino de la felicidad. O sea, ¿hay que ser más conformista? Pues no lo sé. Lo estoy sobresimplificando porque tiene muchos capítulos. Pero qué interesante. No creo que se reduzca un algoritmo, pero sí hay evidencia de qué cosas contribuyen a la satisfacción con la vida y las emociones de las personas.
Margarita, con respecto a lo que dijiste, sí, justamente el área de la computación que intenta hacer eso, de ver cómo resuenan las personas o cómo aprenden las personas, es la inteligencia artificial. Claro. O sea, en sus inicios como que se aferró a decir, bueno, queremos hacer computadoras que simulen tal cual, ¿no? Como decide una persona, como elige una persona, como, ¿no? Y la parte esta de los expertos, sí, hay también toda un área que justamente lo que pretende es eso, ¿no? Adquirir el conocimiento de gente ya muy experta en ciertas áreas. Y bueno, sí se han desarrollado sistemas que apoyan a médicos o a otros profesionales usando el conocimiento de expertos, ¿no? Entonces sí, eso sí se ha hecho, sí se hace. Y hay como varios intentos, ¿no? Las redes neuronales, otra área que intenta también como simular cómo trabajan nuestras neuronas, los algoritmos genéticos, ¿no? La parte de también. ¿Qué es esto de los algoritmos genéticos? También son algoritmos que pretenden, digamos, aplicar un poco lo que sucede, digamos, con el cuerpo humano, o sea, con la parte de los genes, ¿no? Que se van combinando y van tomando supuestamente las mejores opciones, etcétera, ¿no? Y descartando otras. ¿Cómo imaginas que va a ser nuestra relación con la computación en 30 años? Ponlo en 10. O en 10. Bueno, dije 30, bueno, en 10. Bueno, tenemos, digamos, si quitamos posibles guerras y problemas ambientales serios, ¿no? Y sobrevivimos. Exacto, si sobrevivimos, creo que va a ser muy intenso. ¿En qué sentido? En que yo creo ¿Cómo te lo imaginas, ese mundo? Mira, toda la parte del desarrollo de robots humanoides está como así muy fuerte. Entonces, yo creo que, por un lado, eso, en los países ricos, creo que va a tomar una importancia muy, muy grande, ¿no? No sé, el cuidado de personas, la compañía, ¿no? O sea, incluso mejor amigos humanoides, no humanos que te compliquen la vida. Incluso amantes, ¿no? como aparece en la saga de la fundación de Isaac Asimov. Es que incluso hace poco... yo no lo verifiqué, salió la noticia, yo la verdad no hice una búsqueda exhaustiva de qué tan cierto era o no, de algún australiano que exigía poder casarse con su amante humanoide, porque bueno, finalmente compartía la vida con él, etcétera, etcétera. ¿No? Y dices, bueno, ¿se puede, no se puede? Está o no está, ¿no? Trae cosas fascinantes. Hace poco supe de un caso de verdad de una persona que tenía una muñeca robótica y surgió el asunto de si eso se considera una infidelidad o no. Claro. ¿No? ¿Qué implica para la relación? Si te denuncia una muñeca eléctrica, tu segunda muñeca eléctrica, porque tienes dos por infidelidad. Oigan, ¿les puedo preguntar algo? Es que ¿cómo he deseado esta oportunidad para preguntarles a Carlos y a ti, Silvia? A mí me ha interesado mucho una rama de la psicología que se llama psicología narrativa, que habla de la importancia que tiene cómo narramos nuestra experiencia para construir nuestra identidad, nuestra manera de entender el mundo. Y esta surge del trabajo de un psicólogo norteamericano que se llamaba Jerome Bruner, que era psicólogo cognitivo, y en los años 80 decía que la psicología estaba abusando de la metáfora de la computadora, porque viendo que en muchas maneras sí, nuestra mente funciona como una computadora, pero decía que hay diferencias y que la diferencia principal es que una computadora no puede narrar y generar sentido o significado. Y esto fue hace mucho tiempo y yo me pregunto, ¿sigue siendo cierto o las computadoras de hoy sí pueden narrar, pueden generar sentido y significado de la información? Jamás como un poeta. Yo diría que a ese extremo no. O sea, sí han ido evolucionando mucho en que los algoritmos ahora, hay ciertos tipos de algoritmos que pueden como corregir lo que hacen en función de su propia experiencia, ¿no? Como que van guardando resultados de lo que hacen y como que se autocorrigen, ¿no? Pero de ahí a decir que hoy por hoy pueden generar así significado, no. Yo Entonces nos quedan unos añitos más. Sí.
Yo también que tenía una pregunta que les quería hacer a todos ustedes, porque leyendo pues la semblanza de Silvia, ¿no? Pues calculé 32 años de docente aquí en el ITAM, pero pues imagino los que lleva Carlos, los que llevas tú, yo ya llevo 10. Y los que, pero en general en la vida. En general en la vida. Y, eso sonó feo. Y bueno, todos, ¿no? Marina también, ¿cuántos años llevas en la escuela? Toda tu vida, desde los 4, desde los 3, desde los 5 años. Si sumamos los años en los que hemos estado nosotros 5 en la escuela, sale más de un siglo. Sí. Seguramente igual nos vamos hasta los 2 siglos, ¿sí? Bien, y en ese sentido, hay una pregunta que les quiero hacer respecto a un planteamiento que hace un filósofo español que se llama José Antonio Marina y que dice que los expertos dicen que hay 2 modos de resolver un problema. Un modo es resolverlo algorítmicamente, es decir, identificamos el problema y tratamos de seguir unos pasos que, por ejemplo, nos ha legado la tradición o nos ha enseñado nuestro profesor. Y hay otro modelo, que es el modelo heurístico, que le llama él, y que procede de la palabra eureka, esta célebre expresión que dijo Arquímedes en uno de sus descubrimientos, y que tiene que ver con un procedimiento en el que encontramos la solución a un problema sin seguir un protocolo, un instructivo, una secuencia de pasos previa dada. Es un tipo de resolución mucho más creativa. Ustedes como estudiantes, como profesores, como esos 2 siglos que entre los 5 seguro que sumamos dentro de las escuelas, ¿con qué se sienten más cómodos a la hora de enseñar o aprender? ¿Con un tipo de pedagogía encaminada a enseñar instrucciones para resolver problemas o más bien un tipo de pedagogía en el que planteamos problemas y simplemente orientamos a nuestros alumnos o amigos a que traten de resolverlos como ellos puedan? Voy primero. En matemáticas es muy claro, ¿no? Es decir, yo quiero que los alumnos exploten su talento y entonces tengo que irme por la segunda opción. Es decir, quiero darles un problema e irlos orientando poco a poco para que ellos de distinta manera y cada uno según sus habilidades y sus conocimientos lleguen a resolver el problema. No, para mí es clarísimo. Es una de las partes más difíciles de las matemáticas, porque yo nada más les puedo enseñar lo que se hace o lo que han hecho otras personas y les estoy pidiendo que ellos creen para resolver el nuevo problema, ¿sí? Entonces, eso es una parte muy difícil en las matemáticas, ¿sí? En particular, los cursos que me toca a mí enseñar de análisis, eso es lo que tengo que hacer, ¿sí? Enseñarles eso y además enseñarles a escribir y a transmitirlo para que lo expliquen bien. Yo lo tengo clarísimo. Es como en el arte. Yo les enseño el azul, pero el que lo use lo va a usar a su manera y a su modo. ¿Ustedes tienen una respuesta? Yo creo que en las materias del área de, digamos, del desarrollo de software es un poco una combinación de ambas, ¿no? O sea, sí creo que hay ciertas reglas que debe respetar, porque, bueno, se supone que es una ingeniería y, ¿no? Ya el desarrollo de software ya no es algo artesanal, sino que es una actividad ingenieril. Entonces, sí tienes que dar ciertas normas como para garantizar calidad, etcétera, ¿no? Respeto de estándares, etcétera. Pero después siempre hay una parte creativa. O sea, creo que la parte más bonita del desarrollo de software es eso, porque finalmente, a la hora de la hora, es cómo el estudiante usa esas herramientas para desarrollar su propio algoritmo. Y todos los semestres te sorprende a alguien con una manera diferente y dices, qué maravilla, ¿no? O sea, uso esos elementos, pero de una manera que ni se te hubiera ocurrido, ¿no? La etimología de ingeniería, de ingeniero, tiene que ver con que engine, ¿no? Que pues, etimológicamente significa lo que tiene, es una máquina que se mueve a sí misma. Pero a mí me gusta más pensar que la etimología de ingeniero tiene que ver con que uno tiene al genio dentro. Qué bueno. Margarita, ¿tú estás de acuerdo con...? Yo creo que depende también de la disciplina y que cuanto menos exacta o menos es una ciencia básica, una disciplina, menos
lugar hay para hacer las cosas de una manera algorítmica, ¿no? Pensaba, bueno, en psicología, ¿qué puede ser? Los diagnósticos psiquiátricos. Pues hay una serie de criterios, ves si alguien los cumple y si sí decide si tiene una depresión endógena o una depresión reactiva. Pero realmente es poco. Yo creo que en cuanto a las habilidades del ejercicio de la profesión, pues casi no hay recetas, ¿no? Más bien es adquirir conocimientos y ver la manera en que son relevantes y aplicables en una situación. ¿Y a ti, Marina, te gusta inventar recetas o seguir recetas? Ay, creo que los dos son importantes. Y por una parte, el heurístico sí puede ser mucho más interesante, te puede divertir más y eso, pero si te compras una máquina, agarra el instructivo y ármala bien, ¿no? Y chances si ya seguiste muchos instructivos después, pues ya tienes toda esta experiencia que obtuviste de leer estas instrucciones y ya puedes medio intuirle a cómo va a ser. Pero mientras tanto, agarra el instructivo. De todas formas, si nos fuéramos guiando únicamente por este pensamiento de haces 1, haces 2, haces 3, dejaríamos de progresar. Sin creatividad, yo creo que nos estancaríamos todos. Entonces, Exactamente. Perdón, al mismo tiempo me hace pensar, bueno, uno que no solo una máquina, un librero de IKEA necesita tener instructivo, pero creo que es una analogía, una metáfora, no es lo mismo, pero por ejemplo las investigaciones sobre la creatividad, que entre otros desarrolló mucho Mihai Csikszentmihalyi, él decía y encontró que que la creatividad con C mayúscula es realmente transformar un dominio de conocimiento, ¿no? Y que para eso necesitas muchísima práctica y experiencia de al menos una década en esa área. Y no sé, es un poco paralelo a lo que dices, que esa década sea realmente la parte de aprender los procedimientos y los mecanismos como son y después puedes innovar, pero que es imposible innovar si no tienes ese conocimiento. Para ser un genio hay que ser también un técnico, ¿no? Y de hecho la palabra techne, que es la palabra griega que nosotros traducimos por arte, evidentemente es la palabra que nosotros también traducimos por técnica. Para nosotros técnicos y artistas los imaginamos en polos opuestos, pero para los griegos artesanos, artistas y técnicos, ingenieros, eran los mismos, o al menos se referían a ellos con las mismas palabras. Pensemos en Dédalo y en todos esos artistas ingenieros. Me recordó la frase esa de practica, practica, practica y luego improvisa. Muy buena. Borges también nos quiere compartir sus palabras en un poema que tituló El ajedrez. En su grave rincón, los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito, en que se odian dos colores. Adentro irradian mágicos rigores las formas, torre homérica, ligero caballo, armada reina, rey postrero, oblicuo alfil y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada reina, torre directa y peón ladino, sobre lo negro y blanco del camino buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero. La sentencia es de Omar, de otros tableros, de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y éste la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonía? Y quizás este poema podría servirnos para preguntarnos retóricamente qué algoritmo hay detrás del algoritmo que organiza nuestras vidas. Eso creo que no lo vamos a responder hoy. Silvia, ¿algo más que quieras añadir sobre la palabra algoritmo? Me quedó la segunda parte de cómo veo el mundo dentro de unos años. Dije la parte de los países ricos, pero creo que está la otra cara de la luna, que son los países más pobres o subdesarrollados, que creo que se va a acentuar mucho más la pobreza y esa diferencia también por las tecnologías, ¿no? Uh-huh. Así como las tecnologías en los países ricos, la gente la usa, lo aprovecha para seguir evolucionando
pensemos bien o mal, no importa, ¿no? El uso que hagamos viene después, es otro juicio, digamos, pero bueno, evoluciona. Esa falta también de acceso a las tecnologías en los países pobres, creo que también hace que esa brecha sea cada vez mayor y estemos en desventajas, ¿no? Bueno, y la gente humilde, por supuesto, peor. Pues quizás con este mensaje, que los ingenieros no solo son técnicos, sino también son artistas y que también tienen, como todos nosotros, obligaciones éticas y luchas morales que perseguir, puede ser una buena forma de despedirnos por hoy, ¿no? Bueno, muchas gracias, Silvia, por tus explicaciones, consejos. Gracias. Gracias a todos, Carlos, Margarita, Marina, Silvia y por supuesto a nuestros queridos amigos invisibles, siempre allí, siempre constantes, dejándonos que se nos oiga y se nos vea pacientemente. Emiliano y Jesús, bye. Gracias. Una semana. Una palabra. Este programa ha sido posible gracias a la colaboración del Departamento Académico de Lenguas y el CARLE, El Centro ITAN de Estudios del Bienestar, El Departamento de Matemáticas Y la Dirección de Desarrollo y Comunicación Institucional. y por supuesto también de nuestros amigos invisibles que ahí detrás, Emiliano y Jesús, nos apoyan todo el tiempo. Una semana. Una palabra.